El sicario de 12 años, script completo en español. En México, cada año desaparecen 45,000 niños. Nadie habla de lo que les pasa después. Luis fue uno de esos niños. A los 12 años, el cártel de Sinaloa lo convirtió en su arma más letal. A los 20, decidió convertirse en su peor pesadilla. Esta es la historia de un niño que perdió su inocencia a los 12 años, se convirtió en el sicario más temido de México a los 20 y encontró su humanidad cuando menos lo esperaba. Una historia sobre la venganza, la redención y el precio que pagamos por sobrevivir en un mundo que nos ha olvidado. Antes de comenzar, suscríbete y activa las notificaciones, porque estas historias necesitan ser contadas. Estos niños necesitan ser recordados y la verdad sobre el crimen organizado nunca debe ser silenciada. Capítulo 1. El niño perdido 2016. Ende, 15 de agosto de 2016, martes por la mañana. Las calles de Culiacán despertaban bajo un sol implacable cuando Luis González caminaba hacia la escuela primaria Benito Juárez por última vez en su vida. Tenía 12 años, llevaba una mochila remendada y zapatos 2 tallas más grandes. Su madre, Carmen González, trabajaba doble turno en una maquiladora. Su padre había desaparecido 3 años atrás, probablemente muerto por deudas con prestamistas locales. Luis vivía prácticamente solo, cuidándose a sí mismo y sobreviviendo con las comidas escolares y lo poco que Carmen podía dejar en casa. Esa mañana, 3 hombres en una camioneta negra observaban la escuela. No buscaban a Luis específicamente, buscaban niños sin familia que los protegiera, niños invisibles, niños que nadie extrañaría demasiado pronto. El plan era simple: identificar a los más vulnerables, seguirlos y cuando se presentara la oportunidad, llevárselo. El cártel de Sinaloa necesitaba soldados pequeños, caras inocentes que pudieran moverse sin levantar sospechas. Luis salió de la escuela a las 2:30 p.m. Como siempre, caminaba solo. No tenía amigos cercanos, no tenía hermanos que lo esperaran, no tenía padres que lo recogieran. Era perfecto. Los hombres lo siguieron durante 4 cuadras hasta que Luis tomó el atajo por el callejón abandonado. Ahí lo esperaban. «Oye, niño», le gritó el más alto, un hombre de unos 35 años con cicatrices en las manos. «Ven acá». Luis se detuvo. Su instinto le decía que corriera, pero había algo en la voz del hombre que lo paralizó. «¿Cómo te llamas?», preguntó el segundo hombre, más joven, con tatuajes en el cuello. «Luis», murmuró, abrazando su mochila. «¿Tienes hambre, Luis?». Luis asintió. Siempre tenía hambre. «¿Quieres ganar dinero?». «Dinero de verdad, no monedas». Los ojos de Luis se iluminaron. Dinero significaba comida, significaba poder ayudar a su madre, significaba no tener que usar zapatos rotos. «Sí, señor». El tercer hombre, que había permanecido en silencio, se acercó. Era diferente a los otros 2. Vestía mejor, hablaba más suave, pero había algo en sus ojos que daba miedo. «Luis, me llamo Comandante Vargas. Trabajo para personas muy importantes. Necesitamos niños inteligentes como tú para trabajos especiales. ¿Te interesa?». Luis no entendía completamente, pero la promesa de dinero era demasiado tentadora. «¿Qué tipo de trabajo?». «Fácil, solo llevar mensajes, vigilar ciertas casas, cosas simples. Te pagaremos 500 pesos la primera semana». 500 pesos era más de lo que su madre ganaba en 3 días. Luis sintió que había encontrado la solución a todos sus problemas. «¿Cuándo empiezo?». «Ahora mismo». Luis subió a la camioneta. No sabía que era la última vez que vería las calles de Culiacán como un niño libre. En unas horas comenzaría su transformación en algo completamente diferente. Capítulo 2. La Escuela del Terror 2016-2017. El comandante Vargas llevó a Luis a un rancho a las afueras de la ciudad. No era lo que Luis esperaba. No había oficinas ni escritorios, solo barracas, hombres armados y un ambiente de disciplina militar. «Bienvenido a tu nueva casa», le dijo Vargas mientras bajaban de la camioneta. «¿Mi nueva casa? Pero yo tengo que volver con mi mamá». Vargas se detuvo y miró a Luis con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Luis, tu madre piensa que estás muerto. Un accidente en el río. Muy trágico. Ya la compensamos por su pérdida».
El mundo de Luis se desplomó. Su madre pensaba que estaba muerto. ¿Cómo era posible? Pero tú ya no eres Luis González, niño de 12 años de Culiacán. Ahora eres Sombra, soldado del cártel de Sinaloa, y vas a aprender a ser el mejor. Luis fue llevado a una barraca donde había otros 20 niños, todos entre 10 y 15 años. Algunos llevaban meses ahí, otros años. Todos tenían la misma mirada, vacía, fría, perdida. El entrenamiento comenzó inmediatamente. Primer mes, disciplina militar, levantarse a las 5 a.m., ejercicio físico extremo, obediencia absoluta. Cualquier desobediencia era castigada con golpes o privación de comida. Segundo mes, manejo de armas, pistolas, rifles, granadas. Los niños aprendían a desarmar, limpiar y disparar con precisión militar. Tercer mes, estrategia y táctica, cómo moverse sin ser detectados, cómo infiltrarse en territorio enemigo, cómo planear emboscadas. Cuarto mes, psicología del miedo, cómo intimidar, cómo interrogar, cómo quebrar la voluntad de otros. Pero el quinto mes era diferente. El quinto mes era cuando les enseñaban a matar. Luis había sobresalido en todo el entrenamiento. Era pequeño pero inteligente, rápido pero calculador. Vargas había notado su potencial desde el primer día. Sombra, le dijo Vargas un día de diciembre, es hora de tu primera misión real. Luis, que ya había comenzado a olvidar su nombre real, se enderezó. ¿Qué necesita, comandante? Hay un hombre que nos debe dinero, mucho dinero, se llama Roberto Castellanos, vive en el centro de la ciudad, en un departamento del tercer piso. Tiene esposa e hijo. Vargas le entregó una pistola Pen-22 pequeña, fácil de ocultar. Tu trabajo es simple. Entras al departamento, le dices que el cártel de Sinaloa no olvida las deudas y lo eliminas. Silencioso, rápido, profesional. Luis tomó la pistola. Pesaba menos de lo que esperaba. Y su familia. No toques a la familia, solo al objetivo. Pero que sepan que viste todo. Que recuerden tu cara. El miedo es mejor publicidad que la muerte. Esa noche Luis cumplió su primera misión. Roberto Castellanos murió con 2 disparos en el pecho mientras cenaba con su familia. Luis escapó por la ventana del baño, pero no antes de mirar a los ojos de la esposa e hijos de Roberto. Ellos nunca lo olvidarían, y él nunca los olvidaría a ellos. Al regresar al rancho, Vargas lo recibió con orgullo. Perfecto, Sombra, ya no eres un niño. Eres un soldado. Luis tenía 3. Capítulo 3. El sicario más joven 2017-2019. Durante los siguientes 2 años, Luis se convirtió en la herramienta más valiosa del comandante Vargas. Su juventud era su mayor ventaja. Nadie sospechaba de un adolescente que parecía perdido o que pedía direcciones. A los 14 años, Luis había eliminado a 12 personas. A los 15 años, la cifra había subido a 23. Sus métodos eran diversos: envenenamiento en restaurantes, accidentes automovilísticos planeados, disparos desde motocicletas. Siempre limpio, siempre preciso, siempre invisible. El cártel de Sinaloa lo enviaba por todo México: Guadalajara, México DF, Tijuana, Monterrey. Luis se había convertido en un fantasma que aparecía, cumplía su misión y desaparecía sin dejar rastro. Vargas estaba orgulloso de su creación. Sombra, le dijo en una reunión en 2018, eres mi obra maestra, el sicario perfecto. Luis ya no recordaba mucho de su vida anterior. Carmen González era solo un nombre difuso en su memoria. La escuela primaria era como un sueño de otra persona. Solo existía la misión, el objetivo, la eliminación. Pero algo comenzó a cambiar en 2019. La misión era rutinaria: eliminar a un juez federal en Guadalajara que estaba investigando demasiado profundo las operaciones del cartel. El juez se llamaba Eduardo Morales, 45 años, casado, 3 hijos. Luis lo estudió durante una semana. Morales salía de su casa a las 7:30 am, manejaba por la misma ruta todos los días, se detenía en el mismo café para desayunar. Fácil. El plan era simple: esperarlo en el estacionamiento del café, acercarse como si fuera un estudiante perdido pidiendo direcciones y disparar a quemarropa. Pero esa mañana, cuando Luis
se acercó al auto del juez, vio algo que no esperaba. En el asiento trasero había una niña. No podía tener más de 10 años. Llevaba uniforme escolar y una mochila con calcomanías de princesas. Estaba dormida. Luis se detuvo. Por primera vez en años, dudó. La niña se parecía a él, la misma edad que él tenía cuando fue secuestrado, la misma inocencia que él había perdido. El juez Morales bajó del auto y caminó hacia el café. Luis debía seguirlo y cumplir la misión, pero no podía apartar los ojos de la niña. Por un momento, recordó su propia infancia. Recordó a Carmen González trabajando doble turno para alimentarlo. Recordó caminar solo a la escuela. Recordó tener sueños, esperanzas, inocencia. Luis guardó la pistola y se alejó sin cumplir la misión. Esa noche, cuando Vargas le preguntó por qué había fallado, Luis no pudo explicarlo. El lugar tenía demasiada seguridad, comandante. Fue imposible acercarse. Vargas no le creyó, pero decidió darte otra oportunidad. Sombra, eres mi mejor soldado. No me decepciones de nuevo. Pero Luis ya había comenzado a cambiar. La semilla de la duda había sido plantada. Capítulo 4. La crisis de identidad 2019 o está ahí. Después del incidente con el juez Morales, Luis comenzó a cuestionar todo lo que había hecho durante los últimos 4 años. El comandante Vargas notó el cambio de inmediato. Luis seguía cumpliendo misiones, pero ya no con la misma frialdad. Había empezado a hacer preguntas. ¿Por qué matamos a este hombre? ¿No tiene familia? ¿No hay otra forma de resolver esto? Vargas estaba preocupado. Un sicario que hacía preguntas era un sicario peligroso. En octubre de 2019, le dio a Luis una misión especial. Sombra, hay una mujer que está causando problemas. Se llama Rosa Martínez. Es maestra de escuela y está organizando protestas contra nosotros en su comunidad. Luis conocía este tipo de misiones. Eliminar a activistas era rutinario. ¿Cuándo?, preguntó. Mañana. Pero hay algo especial en esta misión. Vargas le mostró una foto de Rosa Martínez. Luis se quedó helado. La mujer en la foto se parecía mucho a Carmen González, la misma sonrisa amable, los mismos ojos cansados pero esperanzados. Esta mujer, continuó Vargas, está tratando de crear un refugio para niños de la calle. Dice que quiere salvar a los niños perdidos del crimen organizado. La ironía era cruel. Luis tenía que matar a una mujer que estaba tratando de salvar niños como él había sido. Esa noche, Luis no pudo dormir. Por primera vez en años, se miró en el espejo y se preguntó qué había sido de Luis González, el niño de 12 años que solo quería ayudar a su madre. A la mañana siguiente fue a buscar a Rosa Martínez. La encontró en la escuela donde trabajaba, rodeada de niños de primaria. Estaba leyendo un cuento en voz alta y los niños la escuchaban con atención completa. Luis se escondió detrás de un árbol y observó durante 1 hora. Rosa Martínez no era una enemiga del cartel, era simplemente una mujer buena tratando de hacer del mundo un lugar mejor para los niños. Luis sacó su pistola, pero no pudo apuntar. En lugar de disparar, se acercó a la escuela y esperó a que Rosa saliera. «Disculpe, señora», le dijo cuando ella se dirigía a su auto. «Sí, joven, quería decirle que hay personas peligrosas que la están vigilando, personas que no quieren que continúe con su trabajo». Rosa lo miró con atención. Había algo en los ojos del muchacho que la alarmó. ¿Qué tipo de personas? Personas que lastiman a niños, pero también hay niños que fueron lastimados y que ahora lastiman a otros, niños que perdieron su camino. Rosa entendió inmediatamente. «¿Tú eres uno de esos niños?». Luis asintió con lágrimas en los ojos. «¿Quieres ayuda?». «No sé si puedo ser ayudado, señora. He hecho cosas terribles». Rosa se acercó y puso su mano en el hombro de Luis. «Todos podemos ser salvados, hijo. Todos merecemos una segunda oportunidad». Luis lloró por primera vez en 5 años. Capítulo 5. La decisión imposible 2020. Después de su encuentro con Rosa Martínez, Luis vivió en constante tormento interno. Rosa no había muerto y Vargas quería explicaciones. «Sombra», le dijo Vargas en una reunión privada, «la maestra sigue viva». «¿Por qué?». Luis había preparado una mentira. «Se mudó de la ciudad, comandante.
desapareció antes de que pudiera completar la misión. Vargas no le creyó, pero Rosa Martínez efectivamente había desaparecido. Después de la advertencia de Luis, había cerrado la escuela y se había mudado a otro estado. «Está bien», dijo Vargas finalmente, «pero tengo una misión más importante para ti». Le mostró una foto que hizo que Luis se sintiera enfermo. Era Carmen González, su madre. «Esta mujer», dijo Vargas, «ha estado haciendo preguntas, preguntando sobre su hijo desaparecido, hablando con periodistas, causando problemas. Es hora de silenciarla permanentemente». El mundo de Luis se detuvo. Vargas quería que matara a su propia madre. «Pero, comandante, ¿algún problema, Sombra?» Luis tuvo que pensar rápido. «No, ningún problema». «¿Cuándo?» «Mañana por la noche, en su departamento». Esa noche Luis no durmió. Tenía 3 opciones: matar a su madre y continuar siendo el soldado perfecto de Vargas, negarse y probablemente ser ejecutado por traición, encontrar una tercera opción. A las 3 a.m., Luis tomó su decisión. Se levantó silenciosamente, tomó sus armas y su dinero ahorrado y se escapó del rancho. Por primera vez en 5 años, Luis González era libre, pero la libertad tenía un precio. Ahora era un fugitivo, perseguido tanto por el cartel como por las autoridades. Su primera parada fue el departamento de Carmen González. Capítulo 6. El reencuentro. 2020. Luis se quedó parado frente al departamento de su madre durante 2 horas, sin atreverse a tocar la puerta. ¿Cómo podía presentarse después de 5 años? ¿Cómo podía explicar lo que había hecho en lo que se había convertido? Finalmente, a las 11 p.m., tocó suavemente. Carmen González abrió la puerta lentamente, con una cadena de seguridad puesta. ¿Sí? «Mamá, soy yo, soy Luis». Carmen se quedó paralizada. Por un momento, no reconoció al joven alto, delgado, con cicatrices en las manos y frialdad en los ojos. Luego vio algo familiar: la forma de la nariz, la sonrisa tímida, los ojos que alguna vez habían sido inocentes. «Luis, mi hijo». Carmen abrió la puerta completamente y abrazó a su hijo por primera vez en 5 años. Ambos lloraron durante horas. «Pensé que estabas muerto», susurró Carmen. «Me dijeron que te habías ahogado en el río. Estoy aquí, mamá. Estoy vivo. ¿Dónde has estado todos estos años?» Luis no sabía cómo explicar la verdad. «En lugares oscuros, mamá, haciendo cosas de las que no estoy orgulloso». Carmen no necesitaba detalles. En México, cuando un niño desaparece por 5 años y regresa convertido en hombre, hay pocas explicaciones posibles. «¿Estás en peligro?», preguntó. Luis asintió. «Hay personas que quieren lastimarte por mi culpa. Tienes que irte de aquí. Esta misma noche. No voy a dejarte de nuevo. Mamá, por favor, si te quedas te van a matar». Carmen miró a su hijo. Había cambiado tanto. Ya no era el niño dulce que recordaba, pero seguía siendo su hijo. «Entonces nos vamos juntos. No puedes estar conmigo. Soy peligroso. Eres mi hijo, y un hijo nunca es peligroso para su madre». Luis sabía que no podía convencerla. Decidió quedarse esa noche y planear su escape juntos, pero a las 4 a.m. llegaron los hombres de Vargas. Capítulo 7. La confrontación final 2020-2021. Los golpes en la puerta fueron brutales, urgentes. «Abre, Sombra. Sabemos que estás ahí». Luis reconoció la voz. Era Serpiente, otro de los sicarios de Vargas. «Mamá, escóndete en el baño y no salgas sin importar lo que escuches». Luis tomó su pistola y se preparó para lo inevitable. «Sombra, el comandante quiere hablar contigo. ¿Sales voluntariamente o entramos a buscarte?» Luis abrió la puerta lentamente. Afuera estaban Serpiente y 2 sicarios más, todos armados. «¿Dónde está la mujer?», preguntó Serpiente. «No sé de qué hablas». Serpiente sonrió. «Sombra, el comandante sabía que vendrías aquí, por eso te pusimos vigilancia». Luis se dio cuenta de que había caído en una trampa. «Tienes 2 opciones», continuó Serpiente. «Vienes con nosotros voluntariamente y solo tú pagas por tu traición, o resistimos. Matamos a la mujer y después te matamos a ti». Luis bajó su arma. «Está bien, voy con ustedes, pero dejen a la mujer en paz. Eso no es tu decisión». En ese momento, Carmen salió del baño. «No toquen a mi hijo».
Los sicarios la apuntaron inmediatamente. «Mátala», ordenó Serpiente. Luis no pensó, reaccionó. En menos de 3 segundos, había disparado a los 2 sicarios y se había lanzado sobre Serpiente. La pelea fue brutal. Luis tenía 5 años de entrenamiento militar, pero Serpiente tenía 10 años de experiencia en las calles. Finalmente, Luis logró desarmar a Serpiente y lo apuntó con su propia pistola. «Este es el fin, hermano», dijo Serpiente. «Aunque me mates, el comandante enviará a más. Nunca podrás escapar». «Entonces no voy a escapar. Voy a terminar esto de una vez». Luis tomó una decisión que cambiaría todo. «¿Dónde está Vargas ahora?» «En el rancho, pero tiene 20 hombres armados. Es suicidio». «Tal vez, pero es la única forma de proteger a mi madre». Luis ató a Serpiente, tomó todas las armas disponibles y se preparó para la misión más importante de su vida. «Mamá, llama a la policía en 1 hora. Diles dónde están estos hombres y después desaparece. Cambia tu nombre, vete a otro país si es necesario. Y yo voy a hacer algo que debía haber hecho hace 5 años». Capítulo 8. La venganza del niño perdido. 2021, 15 de agosto de 2021. Exactamente 5 años después de que Luis fuera secuestrado, regresó al rancho donde había sido entrenado como asesino. Pero esta vez no iba como Sombra, el sicario obediente, iba como Luis González, el niño que había perdido su infancia, su inocencia y su alma en ese lugar maldito. Luis conocía cada centímetro del rancho, sabía dónde estaban las cámaras, dónde dormían los guardias, cuál era la rutina del comandante Vargas. Su plan era simple pero letal: infiltrarse durante la noche, eliminar a los guardias silenciosamente y confrontar a Vargas cara a cara. A las 2 a.m., Luis cortó la cerca perimetral y entró al rancho como un fantasma. Primer guardia, eliminado silenciosamente en la torre de vigilancia. Segundo guardia, eliminado en el patio mientras fumaba un cigarrillo. Tercer guardia, eliminado en la armería. Luis se movía como la máquina de matar que Vargas había creado, pero ahora con un propósito diferente. Llegó a la barraca donde sabía que dormían los niños soldados. Abrió la puerta lentamente. Había 15 niños, todos entre 10 y 16 años, todos durmiendo en catres militares. Luis los despertó uno por uno, poniendo su mano sobre sus bocas para que no gritaran. «Soy Sombra», les susurró. «Vengo a liberarlos». Los niños no entendían cómo podía estar Sombra ahí. Se suponía que era un traidor. «Escúchenme bien», les dijo Luis. «En 5 minutos van a escuchar disparos. Cuando eso pase, corran hacia el bosque y no miren atrás. Hay policías esperándolos en la carretera». «¿Qué vas a hacer?», preguntó uno de los niños más grandes. «Voy a terminar esto». Luis les dio 5 minutos para escapar. Luego se dirigió a la casa principal donde sabía que dormía Vargas. Capítulo 9. Cara a cara con el monstruo. 2021. Luis entró a la habitación de Vargas como un espíritu vengativo. Vargas despertó con la sensación de que alguien lo observaba. Abrió los ojos y vio la silueta de Luis parado junto a su cama, apuntándolo con una pistola. «Hola, comandante», dijo Luis con voz fría. Vargas sonrió. Incluso en esta situación mantenía su arrogancia. «Sombra, mi obra maestra ha regresado. Mi nombre es Luis González y vengo a cobrar una deuda de 5 años. ¿Vas a matarme, Luis González?» «Todavía no he decidido». Vargas se sentó lentamente en la cama. «¿Sabes qué es lo irónico de esta situación? Tú eres exactamente lo que yo quería que fueras. Frío, calculador, letal. Incluso en tu rebeldía sigues siendo mi creación. Usted destruyó mi vida. Yo te salvé la vida. Eras un niño de la calle sin futuro. Te convertí en el sicario más efectivo de México. Me convirtió en un asesino. Te convertí en un superviviente». Luis apretó el gatillo, pero no disparó. «¿Por qué no disparas?», preguntó Vargas. «¿Acaso todavía tienes conciencia? Después de 47 muertes, todavía crees en el bien y el mal. Por eso mismo no voy a disparar». Luis bajó la pistola. «No voy a matarlo porque no quiero ser lo que usted me convirtió, pero tampoco lo voy a dejar libre». Luis sacó unas esposas que había tomado de uno de los guardias muertos. «¿Qué haces?». «Lo voy a entregar a la justicia».
Va a pagar por cada niño que secuestró, por cada vida que destruyó. La justicia en México no existe, niño ingenuo. Entonces la vamos a crear. Luis esposó a Vargas y lo sacó de la habitación. Afuera, las sirenas de la policía ya se escuchaban acercándose. Capítulo 10. El juicio del siglo, 2021-2022. El arresto del comandante Vargas se convirtió en noticia nacional, no solo por ser uno de los operadores más importantes del cártel de Sinaloa, sino por la forma en que fue capturado, por uno de sus propios sicarios entrenados. Luis decidió cooperar completamente con las autoridades. Testificó sobre la ubicación de fosas clandestinas, los nombres de políticos y policías corruptos, las rutas de tráfico de drogas, los métodos de reclutamiento de niños soldados. Su testimonio llevó al arresto de 47 personas y al rescate de 89 niños soldados en todo México. Pero Luis también tuvo que enfrentar las consecuencias de sus propios crímenes. Durante el juicio confesó haber participado en 47 homicidios entre 2021. El fiscal pidió cadena perpetua. Su abogado defensor, María Elena Vázquez, argumentó circunstancias atenuantes. Luis era menor de edad cuando fue reclutado forzosamente, había sido víctima de lavado de cerebro. Su cooperación había salvado decenas de vidas, mostraba genuino remordimiento. El caso dividió a la opinión pública mexicana. Algunos lo veían como un héroe que había tenido el valor de enfrentar a sus captores. Otros lo veían como un asesino serial que merecía el castigo máximo. El 15 de agosto de 2022, exactamente 6 años después de su secuestro, Luis recibió su sentencia, 20 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional en 10 años, si continuaba cooperando con las autoridades. Capítulo 11. La redención en prisión 2022-2024. Luis fue enviado a la prisión federal de máxima seguridad, el Altiplano, pero su experiencia en prisión fue diferente a la de otros criminales. Desde el primer día, Luis se dedicó a estudiar. Terminó su educación secundaria en 6 meses. Comenzó una licenciatura en psicología criminal. Aprendió inglés, francés y portugués. Escribió un libro sobre su experiencia, Sombra, Confesiones de un niño soldado, pero su trabajo más importante era su programa de rehabilitación para otros jóvenes criminales. Luis identificó a los prisioneros que habían sido reclutados siendo menores de edad y creó grupos de apoyo. Muchos de nosotros fuimos víctimas antes de ser victimarios, les decía, pero eso no justifica lo que hicimos, solo explica cómo llegamos aquí. Su programa tuvo tanto éxito que el gobierno mexicano lo adoptó como modelo nacional. En 2023, Luis recibió una visita inesperada de Rosa Martínez. La maestra que había salvado años atrás había viajado desde su nuevo hogar para verlo. Quería agradecerte, le dijo, no solo por salvarme la vida, sino por demostrar que la redención es posible. Señora Rosa, yo todavía estoy tratando de encontrar mi redención. La estás viviendo cada día, Luis. Cada joven que ayudas, cada vida que cambias, cada paso que das hacia la luz. Rosa le trajo noticias de los niños soldados que Luis había liberado del rancho. Muchos están en programas de rehabilitación, algunos han vuelto con sus familias, otros están estudiando. Tu valentía les dio una segunda oportunidad. Capítulo 12. El regreso de Carmen 2024. En marzo de 2024, Carmen González visitó a su hijo en prisión por primera vez. Durante 2 años, había estado viviendo en Estados Unidos bajo un programa de protección de testigos, pero finalmente había decidido regresar. Mi hijo, le dijo a través del vidrio que los separaba, he estado pensando en ti todos los días. Mamá, lamento todo lo que te hice pasar. Tú no me hiciste pasar nada. Ellos nos hicieron pasar por esto. Carmen le contó sobre su nueva vida. Estoy trabajando con una organización que ayuda a familias de niños desaparecidos. Tu historia nos ha dado esperanza a muchas madres. ¿No está cansada de todo esto? Estoy cansada del dolor, pero no de la esperanza. Y tú eres mi esperanza, Luz. Carmen le trajo una sorpresa. Había estado recopilando cartas de familias de víctimas de Vargas. Algunas te odian, le dijo honestamente, pero otras te agradecen por tener el valor de detenerlo.
Luis leyó cada carta esa noche. Las de odio le dolían, pero las de agradecimiento le daban fuerza para continuar. Una carta en particular lo impactó profundamente. Estimado Luis, mi hermano menor fue secuestrado por Vargas en 2. Gracias a tu testimonio, pudimos encontrar sus restos y darle sepultura digna. Sé que no puedes devolvernos a nuestros seres queridos, pero nos diste la verdad, y a veces la verdad es lo único que necesitamos para sanar. Con respeto, Ana Sofía Morales. Esa noche, Luis escribió en su diario: no puedo cambiar el pasado, no puedo resucitar a las 47 personas que maté, pero puedo asegurarme de que mi historia sirva para que otros niños no pasen por lo mismo que yo pasé. Capítulo 13. El documental que cambió todo 2024. En abril de 2024, la directora de documentales estadounidense Sarah Chen visitó a Luis en prisión. Quiero contar tu historia, le dijo, pero de manera responsable, no para glorificar la violencia, sino para mostrar las consecuencias del reclutamiento de niños soldados. Luis aceptó, pero con condiciones. No quiero ser visto como un héroe. Soy un asesino que encontró su conciencia demasiado tarde. Pero si mi historia puede salvar a un solo niño, entonces vale la pena contarla. El documental Sombra, el niño que se perdió y se encontró, se estrenó en Netflix en agosto de 2024. El impacto fue inmediato y global. La historia de Luis se convirtió en un caso de estudio en universidades de todo el mundo. Psicólogos, criminólogos y activistas por los derechos humanos citaban su caso como ejemplo de cómo las circunstancias extremas pueden convertir a víctimas en victimarios. Pero más importante, el documental generó conciencia sobre el problema del reclutamiento de niños soldados por parte del crimen organizado. UNICEF invitó a Luis a participar en una campaña global contra la militarización infantil. Desde la prisión, Luis grabó un mensaje: mi nombre es Luis González. A los 12 años fui secuestrado y convertido en asesino. Maté a 47 personas antes de cumplir 20 años. No les cuento esto para impresionarlos o asustarlos, se los cuento para advertirles. Hay adultos malvados que buscan niños vulnerables para convertirlos en armas. Protéjanse unos a otros, y si conocen a un niño en peligro, no lo ignoren, porque ese niño podría ser la próxima víctima o el próximo victimario. Capítulo 14. La libertad condicional 2024. Después de 2 años y medio en prisión, Luis fue elegible para una audiencia de libertad condicional. Su expediente en prisión era impecable: comportamiento ejemplar, liderazgo en programas de rehabilitación, educación universitaria completada, cooperación continua con las autoridades. Pero la decisión no era simple. Durante la audiencia, el fiscal argumentó que Luis seguía siendo peligroso. El acusado admite haber cometido 47 homicidios. Sin importar las circunstancias, esto representa un riesgo para la sociedad. Su abogada, María Elena Vázquez, argumentó lo contrario. Luis González es probablemente la persona menos peligrosa en este tribunal. Ha dedicado cada día de los últimos 3 años a enmendar el daño que causó. Ha salvado más vidas de las que quitó. Luis tuvo la oportunidad de hablar por sí mismo. Su señoría, no vengo aquí a pedir perdón porque sé que algunas cosas no se pueden perdonar. Vengo a pedir una oportunidad de dedicar el resto de mi vida, a asegurarme de que ningún otro niño pase por lo que yo pasé. ¿Cómo podemos estar seguros de que no volverá a matar?, preguntó el juez. Porque ahora sé lo que se siente ser víctima y victimario, y prefiero morir antes que volver a quitar una vida. Después de 3 horas de deliberación, el panel de libertad condicional tomó una decisión histórica. Luis González sería liberado bajo libertad condicional, pero con condiciones estrictas: supervisión electrónica 24, terapia psicológica obligatoria, trabajo comunitario en programas contra la violencia infantil, prohibición de salir del país. Reportes semanales con su oficial de libertad condicional. El 15 de diciembre de exactamente 8 años y 4 meses después de su secuestro, Luis González salió de prisión. Capítulo 15. El nuevo comienzo 2025. Luis salió de prisión para encontrar un mundo que había cambiado durante su encarcelamiento. Su historia era conocida internacionalmente.
Su libro había sido traducido a 15. Su programa de rehabilitación había sido implementado en prisiones de 12 países. Pero Luis no quería fama, quería propósito. Su primera parada fue el cementerio donde estaba enterrado Roberto Castellanos, su primera víctima. Luis se arrodilló frente a la tumba con flores en las manos. «Señor Castellanos», susurró, «sé que nunca podré traerlo de vuelta. Sé que sus hijos crecieron sin padre por mi culpa, pero juro por su memoria que dedicaré mi vida a asegurarme de que ningún otro niño se convierta en lo que yo fui». Después visitó a las familias de otras víctimas que habían aceptado verlo. Algunas lo rechazaron, otras lo escucharon, unas pocas incluso lo perdonaron. «No lo perdono por lo que le hizo a mi hermano», le dijo una mujer, «pero lo perdono por lo que le hicieron a usted cuando era niño». Luis comenzó a trabajar para la Fundación Niños en Riesgo, una organización que identificaba y rescataba menores vulnerables al reclutamiento por el crimen organizado. Su primer caso fue Miguel, un niño de 11 años de Tijuana, cuyo perfil era idéntico al que Luis había tenido a esa edad. Padre ausente, madre trabajando múltiples empleos, pobreza extrema, vulnerabilidad total. «Miguel», le dijo Luis durante su primera reunión, «vengo a contarte algo muy importante. Hay personas que van a tratar de convencerte de que trabajar para ellos es la solución a todos tus problemas. Te van a ofrecer dinero, comida, protección, pero es mentira». «¿Cómo lo sabe, señor?» «Porque yo acepté esa oferta cuando tenía tu edad, y me costó 8 años de mi vida y 47 vidas de otras personas». Miguel se convirtió en el primer éxito de Luis en su nueva vida. Con el apoyo de la fundación, Miguel continuó en la escuela, su madre recibió capacitación laboral y la familia fue reubicada en un barrio más seguro. Epílogo: el legado de una segunda oportunidad, 2025. Un año después de su liberación, Luis recibió una invitación para hablar en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el tema de niños soldados en el crimen organizado. Su discurso fue transmitido en vivo a 105 países. «Mi nombre es Luis González, tengo 21 años y soy un asesino rehabilitado. Cuando tenía 12 años, el crimen organizado me secuestró y me convirtió en un arma. Durante 5 años, maté a 40. Durante 3 años más, traté de encontrar mi humanidad en una celda de prisión. No les cuento esto para buscar simpatía, les cuento esto para que entiendan una verdad terrible. En este momento, mientras hablo, hay niños de 10, 11, 12 años siendo entrenados para matar. Están en México, Colombia, Brasil, Guatemala, Honduras y muchos otros países. Estos niños no nacieron malvados, nacieron pobres, abandonados, vulnerables, y adultos malvados aprovecharon esa vulnerabilidad para convertirlos en monstruos. Pero aquí estoy yo, parado frente a ustedes, como prueba de que la redención es posible, como prueba de que ningún niño está perdido para siempre. En el último año, mi fundación ha rescatado a 47 niños del reclutamiento forzoso, una vida salvada por cada vida que quité. Pero esto no es suficiente. Necesitamos que cada gobierno, cada organización, cada persona comprenda que la guerra contra el crimen organizado no se gana solo arrestando criminales, se gana protegiendo a los niños que el crimen organizado quiere convertir en criminales. Necesitamos educación, oportunidades económicas, programas sociales y sobre todo, necesitamos recordar que detrás de cada niño soldado hay una víctima esperando ser salvada. Mi nombre es Luis González. Una vez fui Sombra, el asesino. Ahora soy Luis, el protector. Y esta es mi promesa. Mientras tenga vida, ningún niño bajo mi cuidado será convertido en lo que yo fui. Cuando Luis terminó su discurso, la Asamblea General se puso de pie en un aplauso que duró 5 minutos. Al bajar del podio, Luis tenía lágrimas en los ojos. En la audiencia entre los diplomáticos y activistas estaba Carmen González, su madre, aplaudiendo con orgullo. Después del evento, madre e hijo caminaron juntos por las calles de Nueva York. ¿Estás orgullosa de mí, mamá?, preguntó Luis. Siempre he estado orgullosa de ti, incluso en los momentos más oscuros,
Sabía que mi niño bueno estaba ahí dentro, esperando salir. ¿Crees que algún día podré perdonarme a mí mismo? El perdón no es un destino, Luis, es un camino, y tú ya estás caminando. Esa noche Luis escribió en su diario las palabras que cerrarían para siempre el capítulo más oscuro de su vida. Hoy por primera vez en 9 años me miré en el espejo y vi a Luis González, no a sombra. Vi a un hombre que había hecho cosas terribles, pero que había elegido hacer cosas buenas. Vi a alguien que había perdido su camino, pero que había encontrado su propósito. Mi nombre es Luis González. Tengo 21 años. Una vez fui un niño soldado, una vez fui un asesino, una vez estuve perdido, pero ahora soy encontrado, y mientras viva, me aseguraré de que ningún otro niño se pierda como yo me perdí. Mensaje final, Dios. Esta historia no es solo sobre un niño que se convirtió en asesino y luego encontró su redención. Es sobre todos los niños que en este momento están siendo reclutados por el crimen organizado en América Latina. Es sobre la importancia de proteger a los más vulnerables. Es sobre el poder de las segundas oportunidades. Es sobre la prueba de que ninguna persona está perdida para siempre. Los números son reales. Cada año desaparecen 45,000 niños en México. Muchos terminan como Luis. Muy pocos encuentran su camino de regreso. Pero cada historia de redención nos recuerda que la esperanza nunca se pierde completamente. Porque si Luis González pudo encontrar su humanidad después de convertirse en sombra, entonces cualquier persona puede encontrar su camino hacia la luz. La oscuridad nunca es permanente. La redención siempre es posible. Y cada niño merece una segunda oportunidad. Gracias por ver este video. Si esta historia te impactó, suscríbete y comparte para que más personas conozcan la realidad de los niños soldados en el crimen organizado. Porque estas historias necesitan ser contadas, estos niños necesitan ser protegidos, y la esperanza nunca debe morir. Nos vemos en el próximo video.